Buenas tardes, les habla Crisanto Bello, soy el presidente de Cefar Universal. Estoy en compañía del doctor Abel Aranda. Hoy vamos a conversar un poco sobre un tema que está volviendo a estar en boga, que es de actualidad, que es la Carta de Naturaleza. Sin embargo, pues lo primero que yo quisiera pues informar, explicar, decir un poco lo que está pasando, lo que está ocurriendo con respecto a la ley Sefardí 12-2015, porque la Carta de Naturaleza es una opción alternativa para todos aquellos descendientes de judíos sefardíes. Bien puede ser que usted tenga una denegación. Nosotros tenemos en este momento, estamos ayudando a cientos de clientes que tienen denegaciones, que vienen de algún tramitador que le hizo mal la obtención de la nacionalidad y obtuvieron una denegación. Nosotros, pues tratando de ayudar a estas personas, uno de los recursos que estamos utilizando es solicitar la nacionalidad por carta de naturaleza. Debe verse como una posibilidad de obtener la nacionalidad española, que además el procedimiento es perfectamente compatible con el otro procedimiento de la ley 12-2015 y también es compatible con la ley portuguesa. Es decir, una persona perfectamente puede estar solicitando la nacionalidad portuguesa por origen sefardí y la nacionalidad española por la ley 12-2015 y por la Carta de Naturaleza. Es decir, se pueden hacer los tres procesos al mismo tiempo. ¿Esto qué le da, señor? Bueno, esto le da una mayor posibilidad de que le concedan su nacionalidad mucho más rápido, una nacionalidad europea. Evidentemente, no es lo mismo tener una nacionalidad europea que tener dos o tres, y es perfectamente posible. Uno puede tener nacionalidad española, nacionalidad italiana, nacionalidad portuguesa al mismo tiempo. Eso es posible, señor. Entonces, hoy de lo que queremos hablar, pues precisamente de esto, de la Carta de Naturaleza, que es una posibilidad de obtener la nacionalidad española que nos concede el mismo Código Civil. ¿En qué artículo, doctora Aranda, nos refiere el Código Civil la figura de Carta de Naturaleza, esta posibilidad de obtener la nacionalidad española a través de esta figura? ¿Qué artículo del Código Civil es este? Hola, buenas noches. Sí, bueno, el artículo concretamente es el artículo 21. Y antes de, bueno, de decir exactamente lo que dice el Sí. artículo 21 del Código Civil Español, sí me gustaría recordar que precisamente la ley sefardí española, la ley 12/2015, nace vigente la solicitud de la nacionalidad española por origen sefardí a través del artículo 21, es decir, la propia información que daba el Ministerio cuando surgió la ley en el 2015 daba la opción a los solicitantes de origen sefardí de seguir por el procedimiento original, que era la Carta de Naturaleza del artículo 21 del Código Civil, o continuar su tramitación de solicitud de la nacionalidad por la ley 12/2015. Actualmente el Ministerio no está aceptando nuevas solicitudes por la ley 12/2015, pero siempre va a quedar vigente, siempre va a quedar para todas aquellas personas que cumplan el requisito fundamental de acreditar la descendencia sefardí, siempre va a quedar el artículo, repito, el artículo 21 del Código Civil, el cual establece que, no lo estoy leyendo, no es literal lo que voy a decir, pero el cual establece que todas aquellas personas que reúnan circunstancias excepcionales quedarán legitimadas para solicitar la nacionalidad española y el Consejo de Ministros resolverá discrecionalmente. Pero, Crisanto, quiero también hacer hincapié en que no debemos tener la lectura de la discrecionalidad, porque la discrecionalidad jamás es arbitrariedad. Y si yo, con la historia es decir, miro la historia de las concesiones de nacionalidad por origen sefardí a través de la Carta de Naturaleza, veo que si acredito fehacientemente la condición de descendencia judío-sefardí, no me la van a denegar.
Por tanto, no debemos temer, porque esta condición de ser descendiente sefardí es una circunstancia excepcional, dilatada en el tiempo y ampliamente aceptada. No es algo nuevo ni novedoso, y más con el precedente que genera la ley 12/2015. Es decir, tenemos que tener en cuenta que la condición de descendiente sefardí no es temporal. Yo no soy descendiente sefardí del 2015 al 2019. Yo soy descendiente sefardí toda mi vida. Entonces, no es una Claro, circunstancia que se acote temporalmente, más cuando existe, repito, un procedimiento plenamente actual y plenamente, es decir, de rabiosa actualidad. claro. Yo, claro, yo quiero explicar una cosa, porque es que yo siento que hay mucha tensión en el ambiente. La gente está muy preocupada por esta cantidad de denegaciones que está habiendo y que posiblemente, bueno, se calcula que pueden llegar hasta 60.000 denegaciones. Hay una matriz de opinión que se ha generado que considero que es injusta con el gobierno español, porque el gobierno español está haciendo las cosas de manera correcta, porque si a usted no le demuestran que una persona es descendiente, hacia el gobierno español no le demuestran que una persona es descendiente de un judío sefardí, es que no puede conceder una nacionalidad, porque el sustento por el cual se está solicitando esa nacionalidad es inexistente al no lograr probar la condición de ser descendiente de un judío sefardí. Es verdad que muchas personas han aportado sus documentos creyendo que están probándolo. El problema es que no lo han probado y han sido pues asesorados de manera insuficiente o incorrecta para lograr obtener la concesión de nacionalidad. Pero es que es una gran noticia que todavía tenemos la ley del Código Civil donde nos habla de la Carta de Naturaleza. Porque como dices tú, Abel, como bien dices, esta ley nace por la Carta de Naturaleza. Se concedieron miles de nacionalidades españolas a los descendientes de judíos sefardí antes de la ley 12/2015. Para explicar, porque también hay personas que no entienden qué significa ser judío sefardí o descendiente de un judío sefardí. Vamos a explicarlo claramente para que nos entiendan. En 1492, es decir, hace más de 400 años, en España expulsaron a los judíos. Pues no que los expulsaron, sino que los forzaron a que se convirtieran al cristianismo, porque el cristianismo era la religión dominante. Los que no eran cristianos tenían o que convertirse o huir de España. Algunos huyeron, otros se quedaron. La gran mayoría se quedó en España. Y esos judíos sefardíes que se quedaron en España se convirtieron al cristianismo y tuvieron hijos y tuvieron nietos. Y los nietos vinieron a la conquista de América, porque es la misma época, es el mismo año, 1492, que es el año de la expulsión de los judíos de España, es el mismo año en el que se descubrió América. Antes no se había descubierto, no habían llegado los europeos aquí. En el momento en que expulsan a los judíos de España, se descubre América, la conquistan y hay que poblarla. ¿Quiénes creen ustedes que vienen a poblar América? Pues los judíos que estaban corriendo desesperados para que no los quemaran en España. Entonces vienen a esta nueva realidad donde se esconden. Y muchos de los fundadores de las ciudades de Venezuela, de Colombia, de México, de Chile, de Perú, donde nosotros hoy tenemos genealogistas que trabajan, que son profesionales y que están haciendo investigaciones, muchos de estos fundadores de esas ciudades eran judíos sefardíes o descendientes de judíos sefardíes. Yo puedo probar, o nosotros aquí en Cefar podemos probar desde el punto de vista genealógico, que muchas personas hoy en día descienden de esos conquistadores y fundadores de las ciudades que eran judíos. Y tenemos muchas líneas aprobadas, todas las líneas que nos han permitido tener en este momento, pues para nuestros clientes, más de 2.000 concesiones de nacionalidad española por la ley 12 de 2015. ¿Por qué? Porque lo sabemos demostrar y lo podemos demostrar. Entonces, la buena noticia es que para todas esas personas que les han denegado la nacionalidad española por no haber aportado suficiente prueba, todavía tenemos posibilidades de obtener la nacionalidad española.
no solo la portuguesa, sino también la española. ¿A través de qué mecanismo, doctor Aranda? Sí, bueno, vamos a ver. Yo también quiero reforzar un poco el argumento que decías, ¿no? Decir, bueno, nosotros tenemos numerosas líneas y una base de datos amplísima, pero es que además, que Santo, también quiero recordar que cada mes, cada año, desde que estamos con la tramitación de las nacionalidades españolas de origen sefardí, cada tiempo que pasaba, cada día que pasaba, hemos ampliado los propios solicitantes y a través de la investigación de nuestros propios Sí, genealogistas hemos ampliado bien, nuestra base de datos. Por tanto, es un valor agregado que tenemos, ¿no? Es claro, decir, creo que estamos teniendo cuantas problemas más con la solicitudes. conexión del doctor Aranda, pero sí, lo que está diciendo el doctor Aranda es que en la medida en que cada vez que nosotros tenemos más clientes, en este momento tenemos cerca de 9.000 clientes. Estas son personas, para nosotros los clientes son muy importantes. Es decir, nuestra razón de existir en nuestra empresa es para poder ayudar a nuestros clientes. Porque es que todo esto comenzó, esta empresa comenzó como una empresa familiar y como una empresa de amigos, donde nosotros ayudábamos a personas que conocíamos a lograr esta nacionalidad española. Entonces, pues tenemos una responsabilidad muy grande con todos estos clientes que originalmente eran nuestros amigos y nuestros familiares y ahora, pues bueno, ya ha crecido mucho, ya estamos hablando de 9.000 clientes, ya es una empresa muy bien constituida y muy bien organizada y para nosotros, pues eso es lo fundamental, poder lograr esas ciudadanías para nuestros clientes y todos los servicios que nosotros nos comprometemos a conseguir. Yo quería aprovechar que aquí hay una pregunta que están haciendo en uno de nuestros usuarios, de nuestros seguidores de Instagram, que nos pregunta, buenas tardes, ¿se requiere renunciar a la nacionalidad estadounidense para solicitar la nacionalidad española sefardí por carta de naturaleza? Pues la respuesta es que no, no se necesita renunciar a la nacionalidad americana ni a ninguna otra nacionalidad, porque si bien es cierto que en el Código Civil se dice expresamente que la persona que adquiere la nacionalidad española por carta de naturaleza está obligado a renunciar a su nacionalidad anterior, a menos que se trate de un país iberoamericano o que se trate de Portugal o de Andorra o de Filipinas. Hay unas excepciones en la ley para las personas que no deben renunciar. Y la ley Sefardí 12-2015, que es una ley que está vigente, porque está vigente hoy en día, aunque no se puede hacer la solicitud porque no tenemos una acción consagrada en la ley, porque la acción terminó, pero la ley sigue vigente. Y la ley modifica, la ley 12-2015, modifica la redacción del artículo 24 del Código Civil, donde introduce este nuevo elemento que es que los descendientes de judíos sefarditas que tienen la condición de judío sefardí no están obligados a renunciar a su nacionalidad anterior. Entonces, si nosotros hacemos un proceso como norteamericano solicitando la nacionalidad española por ser descendiente de un judío sefardí, no está obligado a renunciar a la nacionalidad anterior. Pero vamos a suponer que el caso sea distinto, vamos a suponer que la persona no lo hace por ser descendiente de un judío sefardí. Vamos a suponer que el supuesto es otro, las circunstancias excepcionales son otras. Hay varias circunstancias excepcionales que se pueden alegar para carta de naturaleza, no solo el hecho de ser descendiente de un judío sefardí. Bien, yo tengo mi opinión de que si en el artículo 24 del Código Civil utilizan el término Iberoamérica, bien, y uno va al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, uno lee claramente que Iberoamérica son todos aquellos países que pertenecieron a España o a Portugal. Bien, Estados Unidos es uno de esos casos. De manera que, en mi criterio, no debería renunciar a la nacionalidad americana. Pero en todo caso, si el registrador lo obliga a renunciar a la nacionalidad americana, esa renuncia es única y exclusivamente válida para el Reino de España, más no así para Estados Unidos. Doctor Aranda, usted que es abogado en España y especialista en estos temas migratorios, ¿cómo se hace en estos casos si la persona renuncia a la nacionalidad americana Bueno, o a una nacionalidad previa?
Mira, Crisanto, lo has explicado estupendamente bien. Quiero decirte, España, hay un rumor o una sensación o una percepción, ¿no? Como que cuando yo adquiero la nacionalidad española, España te quita el pasaporte de origen. No, primero que efectivamente cuando eres de un país iberoamericano, Portugal, Andorra, Filipinas, no tienes que renunciar a tu nacionalidad española, y luego cuando adquieres la nacionalidad española por origen sefardí, tampoco tienes que renunciar a ninguna nacionalidad. Pero es que fijaos bien, o fíjense bien, aunque yo tuviese que renunciar a mi nacionalidad de origen, la renuncia, créanme, la renuncia es frente al funcionario español y solamente España tiene competencias en su territorio. España no tiene ninguna competencia para retirar, anular, revocar ninguna otra nacionalidad de otro país. Sería una injerencia ilegítima. Nosotros tenemos competencia en nuestro territorio con nuestras normas, y tampoco, es decir, cuando las personas adquieren la nacionalidad española y vienen a España, cuando aterrizan en España o pasan la frontera en España, ya son españolas, pero además es que están cumpliendo el deseo de ser españolas. Por eso solicitaron la nacionalidad. Cuando ya salen del territorio español, las personas serán lo que quieran ser, y cuando llegan a su país de origen serán venezolanos, serán americanos, serán lo que originariamente eran, ¿no? Es decir, que no hay ninguna dificultad no tenemos que temer a la renuncia de las nacionalidades, porque no es una renuncia universal o internacional. Sería, en todo caso, sería una renuncia circunscrita al ámbito territorial español. Y como nosotros queremos ser españoles, pues es lógico que en España nos consideremos y nos consideren españoles. Si no, no tendría sentido que hubiésemos solicitado la nacionalidad. Por eso quiero... Claro. Doctor Aranda, un usuario un seguidor de Instagram nos pregunta también, ¿cuánto tiempo dura este proceso de carta de naturaleza? Mire, la singularidad del procedimiento de carta de naturaleza, efectivamente, los usuarios, si me permiten el verbo googlear, ¿no? Podemos googlear todos, ¿no? A ver, artículo 21, carta de naturaleza, ¿no? Veremos que no existe un procedimiento normativo, ¿no? Que regule como existía con la ley 12/2015. No hay unos plazos determinados, pero también yo indico, Crisanto, que aunque la ley, todos somos conscientes que aunque la ley determine y dicte plazos concretos, el retraso, el propio funcionamiento de la administración española tiene su tiempo. Por tanto, hay gente que ha firmado con la ley 12/2015 que establecía un año para resolver, y por las circunstancias, bueno, pandémicas, de la propia saturación del propio ministerio, pues siempre se retrasa un poco más. Es decir, la carta de naturaleza no tiene por qué verse más retrasada que las propias solicitudes de la actual ley, pero no hay un tiempo concreto. No obstante, de resolución digo, no obstante, nosotros siempre utilizamos, y nos ha dado muy buen efecto utilizar, metafóricamente hablando, la artillería jurídica. Es decir, nosotros no nos quedamos con la solicitud y ya descansamos y decimos, bueno, ya resolverán. No. Nosotros, al cabo del año y 2 meses, año y 3 meses, empezamos con escritos, con alegaciones. Cuando pasa el tiempo y siguen sin responder, vamos Sí, subiendo claro. de nivel. A ver, pero no puedes decir todas estas cosas porque le estás dando pistas a la competencia Ah, claro, es para un que sepan saber cómo nuestro. hacer ellos los procesos. Este es un Es, saber nuestro, o sea, es un ¿cuáles conocimiento son las interno. estrategias judiciales que nosotros... Lo que quiero Claro, porque decir, en CEFAR tenemos pues más de 50 abogados y están... sí, perdón, sí, a ver, sí, continúa, perdón. lo que quería decir en resumidas Perdón, Abel, cuentas, continúa. sí, que lo que quería decir en resumidas cuentas, que nosotros no solo instamos una solicitud, nosotros trabajamos el expediente, se llama in itinere, ¿no? Como en el itinerario del expediente. No nos quedamos solo con una acción inicial. Trabajamos el expediente
antes, durante y después, si fuese necesario. Hacemos un servicio, una atención intuitu persona, es decir, procedimiento por procedimiento, personalizando a las necesidades de cada cliente y jamás lo abandonamos. Damos un servicio integral desde el principio hasta el final. Qué bueno, qué bonito escucharte, porque es que además esa es la verdad, eso es lo que hacemos en Cefar, acompañamos al cliente hasta el final, porque sabemos que es nuestra responsabilidad. Y bueno, lo que quería también explicar un poco es que estoy viendo que hay muchísimas preguntas sobre el tema de la genealogía. Vamos a ver, sí es verdad que en estos momentos ha habido una situación de carrera. Hemos estado de carrera porque la Federación de Comunidades Judías de España, que es aquel organismo que emite un certificado que hace plena prueba de la condición de judío sefardí, emitió pues unas comunicaciones explicando que ellos iban a aceptar documentación hasta, hasta el viernes, sábado pasado. Nosotros logramos cerrar todos nuestros expedientes. Teníamos 750 expedientes pendientes de introducir y nos tuvimos que abocar a subir todos estos expedientes en un corto plazo de semana y media para poder tenerlos todos, por lo menos, cerrados, que era lo que exigía la federación. Y ahora tenemos un mes más para introducir todos los documentos que estamos terminando de introducir para que nos aprueben los certificados que les faltan aprobar, porque ya tenemos, pues, en este momento no tengo la cifra a mano de cuántos expedientes nos han aprobado o han concedido el certificado de la federación de origen sefardí, pero pasan de los 5.000. Lo que quiere decir que estas van a ser nacionalidades españolas concedidas, porque todo el resto del proceso lo estamos haciendo de manera correcta. Las personas que no logramos probar con el certificado de la federación, tenemos otros métodos probatorios que ya hemos discutido con el Ministerio de Justicia y que están abiertos a aceptar, sobre todo en el caso de que la federación no cambie de criterio. Es posible que la federación siga emitiendo los certificados porque, por ejemplo, para la ley de carta de naturaleza, para hacer este procedimiento, se debe utilizar por analogía jurídica el mismo certificado para probar la condición judía sefardí. Pero al carecer de la prueba de la federación, lo que pasa es que se nos encarece enormemente el procedimiento, porque nada nos exime de probar generación por generación para poder lograr demostrar la consanguinidad con el judío sefardí tal cual como nos lo exige la ley 12/2015. Nada nos exime de probarlo. Entonces tendríamos que probarlo, pero tendríamos que probarlo esta vez ante el ministerio. ¿Qué implica esto? Esto implica que tendríamos que legalizar y apostillar cada uno de los documentos. Es decir, ya no tengo el certificado de la federación donde yo puedo introducir las partidas de bautismo o de nacimiento de cada uno de los antepasados de la persona sin necesidad de legalizarlos y apostillarlos. Esto encarece el proceso, porque cuando, dígame, por ejemplo, hay países como en Venezuela donde sacar una apostilla, además que es una tragedia, sacar una apostilla, además es muy costoso, o países como México, donde también es complicadísimo sacar la apostilla, sobre todo en este momento, por ejemplo. Entonces, lo que va a hacer es complicar más el proceso y encarecer más el proceso, el hecho de no tener un certificado de la federación. Pero si hay alguien que puede probar la condición de judío sefardita, somos nosotros en Cefar Universal, porque para eso nos formamos, nos preparamos e invertimos. Y tenemos una empresa que cuenta con más de 50 abogados especializados y que cuenta con más de 50 historiadores, genealogistas, paleógrafos y bibliotecólogos y archivólogos que están continuamente investigando los procesos de todas las personas que entran con nosotros. Hay personas que cuando se registran en Cefar Universal y anotan su genealogía, nos ponen su genealogía para que nosotros la investiguemos y le digamos si lo podemos conectar con una línea. A lo mejor en el momento no los podemos conectar con una línea, pero eso no quiere decir que nosotros dejemos de investigar. Seguimos investigando. La forma como lo hacemos es que entra el expediente
y pasa a un genealogista. El genealogista lo analiza y si el genealogista, porque la genealogía también va por especialidades. Cada genealogista se especializa en distintas zonas geográficas, en distintas familias. Nosotros tenemos que ir buscando entre los mismos genealogistas y los trabajadores de CEFAR, los historiadores, por dónde podemos conectar a la persona, bien sea con un judío sefardí, pero también lo podemos conectar con un musulmán de los que vivieron en España, uno de los moros, de los que llamaban moros. Entonces, eso también es una circunstancia excepcional. Y hay otra cantidad de circunstancias excepcionales. Lo importante es hacer la genealogía de manera correcta. Nosotros somos los únicos especialistas que existen en derecho genealogista. No existe otro bufete de abogados que tenga esta especialidad. Y esta especialidad es necesaria para poder reivindicar estos derechos de nuestros antepasados. Entonces, doctor Aranda, ¿usted nos puede hablar un poco del derecho genealogista? Bueno, en CEFAR somos pioneros y estamos convencidos que va a ser una cátedra y va a ser una disciplina jurídica al mismo nivel que las que han venido surgiendo, ¿no? Dentro del derecho civil o en principio el derecho laboral se encuadraba dentro del derecho civil, es decir, el derecho va evolucionando y sin duda la cátedra del derecho de genealogía, el derecho genealógico se va a implantar. ¿Por qué, Crisanto? Pues por muchísimas razones. Porque es necesario saber de dónde venimos, primero para solicitar no solo las nacionalidades, pues el derecho genealógico es importante, por ejemplo, en derecho nobiliario para los títulos nobiliarios, es importante para el derecho de sucesiones, es importante para la reclamación de una herencia, es importante para arreglar determinadas disputas históricas, es importante para determinar los terrenos a quién le pertenecen, a qué familias le pertenecen, es importante y además es actual. No es algo que tengan que estudiar las personas académicas, que se quede como que seamos ratones de laboratorio. No, ni muchísimo menos. Es un derecho que se aplica y se ve diariamente, ¿no? Sí, Abel, fíjate que yo estaba viendo aquí un poco las preguntas que nos están haciendo y entre las preguntas se ve como, bueno, yo supongo que claro que las personas desconocen cómo es el trabajo que nosotros realizamos en Cefar y entonces, por ejemplo, están preguntando que si nosotros vamos a esperar a salir de todos los expedientes del último certificado de la FCJE para empezar a revisar los otros árboles genealógicos o las otras líneas. La manera como nosotros trabajamos en Cefar es diferente. Nosotros tenemos distinto personal encargado de distintas áreas del proceso. En lo que se registra un cliente, esto va primero para nuestro departamento de preanálisis o análisis de la genealogía. Entonces, este departamento de análisis se hace, pues se identifican las posibles líneas, se hace el trazado de la línea, se recaban las pruebas, nos cercioramos de que cada uno de los eslabones de la cadena esté probado o que haya una prueba, por lo menos una prueba de cada uno de los eslabones de la cadena. Luego pasa a la fase de redacción, que es donde es otra fase del proceso, es la fase de elaboración de los informes genealógicos. Entonces allí se redactan, se terminan de pulir y se cuelgan dentro de los distintos portales o se envían a las distintas instituciones que se tienen que enviar de manera postal en algunos casos. Pero por ejemplo, cuando se cuelgan en los portales, se tienen que ir colgando con cada uno de los documentos, se tienen que ir haciendo transcripciones paleográficas, porque muchas veces el mismo corrector no entiende la letra, porque la letra, bueno, la letra, por ejemplo, del siglo XV o del siglo XVI es completamente diferente a la letra actual. Y cualquier persona que se enfrente a esa letra no va a entender ni una sola letra, ni una sola palabra. Entonces, para eso hay una especialidad que es la paleografía. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que hacer transcripciones paleográficas para pasárselas. Pero bueno, pero todo esto, es decir, nosotros estamos bien comprometidos con todo el mundo y yo, porque sabemos que aquí aquí las personas cuando acuden a nosotros están acudiendo con muchos sueños, con esperanzas, con ilusiones,
La ilusión que es poder tener un pasaporte es una opción para nosotros que vivimos en países latinoamericanos, que sabemos lo difícil que son las cosas y la discriminación de la que somos objetos en el mundo cuando viajamos. El poder tener un pasaporte europeo, oye, nosotros, por lo menos en CIFAR, queremos hacerle el bien a todas estas personas. Estamos muy conscientes de nuestros compromisos. Y si nosotros aceptamos a una persona, inmediatamente vamos a responderle. Puede ser que haya problemas en la comunicación, aunque nosotros tenemos un departamento de atención al cliente que funciona 24 horas del día, los 7 días de la semana y tienen formación continua, donde nuestros abogados, como por ejemplo el doctor Aranda y otros de nuestros abogados, les dan formación continua para que ellos los puedan atender a ustedes. ¿Cada cuánto les hacen estas formaciones continuas al departamento de atención al cliente o, por ejemplo, a los coordinadores, doctor Aranda? Bueno, nosotros tenemos también un centro de formación permanente que vamos alternando con el departamento de ventas, con los coordinadores o también con atención al cliente, pero además es que nosotros somos partidarios que independientemente que haya departamentos de contabilidad, de departamento de documentación, de genealogía, damos formación a toda la empresa porque sabiendo el producto que maneja, es decir, sabiendo con los elementos jurídicos con los que trabajamos, pienso que es un valor agregado que nos hace fuertes. Es decir, toda la compañía tiene conocimiento de los procesos y los procedimientos que llevamos a cabo. Evidentemente, profesionalizamos o damos una formación más específica a las personas que están atendiendo a nuestros clientes y evidentemente pues para que den una atención muy profesional. No obstante, también te digo, Crisanto, que es muy llamativo cuando estamos en estos días atrás que hemos duplicado o triplicado las asesorías, como las personas cuando necesitan el contacto con un abogado también lo van a tener y cómo agradece, es decir, wow, la gratitud que sientes, ¿no? Por atender, ¿no? A una persona y las personas cómo se quedan tan satisfechas, ¿no? Es decir, bueno, hemos sido atendidos digamos, por la primera línea, que es la atención al cliente o los coordinadores, coordinadoras, y luego si ha habido algo que aclarar, algo que seguir desarrollando, por supuesto que todos los clientes tienen acceso a nuestro equipo jurídico, absolutamente todos. Ningún cliente se va a quedar, ninguna persona, ningún usuario se va a quedar sin tener conocimiento de su situación actual. Estoy convencido que el conocimiento y el diagnóstico con conciencia de la situación que uno tiene da poder y seguridad y por supuesto confianza, porque Santo, la confianza es la base de toda relación profesional. Si no hay confianza, no existe una relación profesional viable. Sí, es verdad. Fíjate, Abel, sigo viendo muchas intervenciones o preguntas que nos hacen nuestros seguidores en Instagram y creo que quizás hay un problema de comunicación en lo que nosotros estamos expresando, porque hay mucha gente que nos está repitiendo continuamente, no me encontraron la línea sefardí. Bueno, nosotros no es que no le encontramos a la gente la línea sefardí, es que hasta ahora todas las personas que se han registrado desde el primer día en Cefar, nosotros hemos seguido investigando y hemos encontrado muchas otras líneas. Posiblemente al principio, cuando comenzamos con todo esto, teníamos una sola línea, que fue la línea donde yo probé mi ascendencia sefardí y esta línea le toca a muchas personas porque todos descendemos de la misma gente. Entonces, esa era la única línea que tenía. Hoy en día tenemos cientos de líneas probadas y todos los días vamos logrando que nos aprueben una línea nueva. Entonces, independientemente que si una persona se ha registrado con nosotros y todavía no se le ha conseguido la línea sefardí, eso no quiere decir que no se le pueda conseguir. Se le puede conseguir, puede aparecer. Ha habido miles de casos así, donde al principio estábamos trancados porque no teníamos la documentación necesaria para probarlo, pero en muchos casos hemos podido avanzar, hemos conseguido documentación, tenemos un equipo de gente buscando documentos, tenemos una base de datos de documentos
propia con 60.000 documentos relativos por lo menos a la historia de Venezuela, a la historia de España, a la historia de Colombia, a la historia de México. Todos documentos de genealogía. Además de esto, manejamos bases de datos, distintas bases de datos, donde hay cientos de miles de documentos digitalizados sobre la genealogía y la historia de estos países. Y las manejamos nosotros, sabemos cómo manejarlas, sabemos utilizar los recursos porque somos especialistas en eso. Es decir, a las personas, lo primero, un mensaje de tranquilidad y calma. Todos tenemos la posibilidad de obtener la nacionalidad española, portuguesa o italiana, siempre y cuando tengamos la genealogía. Vamos a dedicarnos a investigar la genealogía, fortalecerla y luego utilizar una de las vías que nos permiten los estados para solicitar la nacionalidad. Por ejemplo, en este caso, actualmente hay una vía para España posible. También, si tenemos una denegación, podemos atacar el acto administrativo. Somos abogados, tenemos abogados administrativistas los mejores. Podemos atacar el acto administrativo y podemos subsanar el expediente tratando de hacer un juicio contencioso administrativo, por ejemplo, o un recurso de alzada. El recurso de alzada lo manejamos bien, lo estamos introduciendo, los recursos de alzada en los casos de la denegación. En los casos que todavía no ha habido una denegación, siempre podemos subsanar y aunque es verdad, en este momento no se puede introducir documentos nuevos o nuevos casos, realmente. En este momento no se pueden introducir nuevos casos ante la Federación de Comunidades Judías de España. Pero eso no quiere decir que no se pueda ante el ministerio seguir subsanando. Podemos seguir subsanando, sabemos cómo. Tenemos las herramientas necesarias para poder hacer las subsanaciones. Entonces, también, lamentablemente, tenemos que explicarle a la gente que ha habido muchos tramitadores que han aconsejado a la gente a hacer las subsanaciones aportando documentos con los cuales les están denegando las nacionalidades. Entonces, en realidad lo que les han hecho es cobrarles nuevamente y no les valió de nada. Es lamentable. Nosotros estamos 100% dispuestos a ayudarlos y ayudarlos a poder probar su genealogía porque es nuestra especialidad y eso es lo que hacemos y lo sabemos hacer bien y ayudarlos también con la subsanación, el juicio contencioso si lo quieren introducir o podemos utilizar otros mecanismos alternativos como carta de naturaleza o como la solicitud de la nacionalidad portuguesa también por origen sefardí. Y también podemos solicitar la carta de naturaleza por otros motivos. A ver, por ejemplo, ¿cuáles son esos otros motivos? Bueno, son diversos los Por motivos. ejemplo, Sí, los motivos diversos, para solicitar la carta de diversos. naturaleza son Como por diversos. ejemplo, Dime. si yo tengo un hijo de español que nació fuera de España, y no es español, porque el hijo de español que nació fuera de España y no ejerce la opción, no es español. Yo puedo intentar una carta de naturaleza para esta persona. Bueno, perfectamente. Lo que ocurre también es que también aquí hay que diferenciar si los padres son españoles de origen, si eran españoles de nacionalidad adquirida. El secreto de nuestro éxito es que damos una atención personal y profesionalizada, porque tenemos que averiguar absolutamente todo. De hecho, ahora también te quiero dar un avance importante, Crisanto. Se va a aprobar pronto una ley de memoria democrática, que va a permitir, además va a Así ampliar, es. junto con la Carta de Naturaleza, la posibilidad bueno, determinados supuestos van a cumplir los requisitos para solicitar la nacionalidad española. Esto es adelantarte algo que vendrá en el futuro. Hoy no está, pero ya se aprobó en el Consejo de Ministros. Más temprano que tarde va a venir. Quiero decirte que las singularidades de la Carta de Naturaleza hay que estudiarlas caso por caso, porque precisamente nosotros nos podemos encargar desde la genealogía a acreditar y probar fehacientemente esa circunstancia excepcional. La Carta de Naturaleza También, ofrece
un amplio abanico para todos los solicitantes. Sí, exactamente. Doctor Aranda, pues fíjese que ya creo que nos queda poco tiempo. Eh, nos siguen haciendo preguntas. Yo quisiera bueno, que todas las preguntas que nos han hecho, pues contestarlas, como siempre hacemos a través de las redes sociales, buscar siempre la manera de poder contestar todas las preguntas que están aquí, que las copien y las respondan, porque cada pregunta que tiene una persona que nos está viendo, por algo la hacen, es importante, entonces nosotros tenemos que darle respuesta. De todas formas, pues bueno, yo quería pues dar como un mensaje final antes de despedirnos bueno, sobre todo que hay esperanza todavía. No crean en personas que les están tratando de alarmar, diciéndoles que van a perder su oportunidad. Miren, nosotros los ayudamos a poder aprovechar las oportunidades que tienen para poder hacerse españoles, portugueses, italianos. Nos dedicamos a eso. Somos especialistas. Si usted tiene una dolencia y usted necesita acudir al médico, usted acude al especialista. Nosotros somos los especialistas en derecho genealogista. Somos los que podemos conseguirle su nacionalidad española. Tenemos pues la prueba del éxito de la cantidad de nacionalidades que tenemos. Y sobre todo, que no tenemos ni una sola denegación. Todos nuestros Importante. expedientes han sido resueltos de manera favorable, mientras que hay muchos pues, abogados, gestores, tramitadores, genealogistas que están diciendo, bueno, es que es normal que a veces uno se gana y otro se pierde. No, no, la cosa no es así. Se pierden los que se hacen mal y se ganan los que se hacen bien. Y así funcionan las cosas en la vida. Uno tiene que hacer las cosas bien. Entonces, nosotros tenemos, pues bueno, este éxito y queremos compartir el éxito con las personas que lo necesitan. Eso es lo que queremos. Y bueno, pues darle ese mensaje, darle las gracias por habernos acompañado, dar las gracias al doctor Aranda porque siempre pues, nos ayuda, nos ilustra y bueno, tiene mucho conocimiento sobre la migración en España, sobre todo su especialidad. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Buen día para todos y todas.